viendo hace unos varios domingos atrás los dobles llamados de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando en la Escritura Dios utiliza para comunicarse con sus hijos la doble mención de su nombre. Es como si hoy dijéramos Carlos Carlos, José José, Pedro Pedro, y así podríamos seguir. También podemos usar un nombre de mujer, porque también ocurrió, podríamos decir Marta Marta, María María, etc. Y para eso vamos a trasladarnos al libro de Génesis, capítulo 22, y es una ocasión especial, y antes de leer quisiera hacer una introducción. En realidad este llamado que se le hace a Abraham, Dios le dice, Abraham, Abraham, en un momento muy difícil para Abraham, con algo que hoy, si lo leemos con los ojos occidentales en el siglo XXI, que Dios le haya pedido a este patriarca de la fe que sacrifique a su hijo, sonaría mucho más destemplado que como aconteció en Génesis 22. ¿Por qué? Porque cuando Abraham comenzó a conocer a Dios en forma progresiva, aún como nosotros también lo hacemos. Cuando comenzamos a caminar con Jesús, no conocemos todos los detalles de lo que está revelado. Aunque Dios reveló todo lo que era suficiente, todo lo que fue necesario, pero de Dios hay mucho más. Pero como Dios es infinito, consideró que lo que está escrito en su palabra es lo que es harto suficiente, como dicen en Chile, harto suficiente, extremadamente suficiente para que el hombre llegue a conocer a Dios. Y allí entonces los pueblos vecinos tenían la costumbre, por eso no suena, si contextualizamos el pasaje de Génesis 22, no suena raro, porque los dioses paganos requerían el sacrificio de los hijos de aquellos quienes le adoraron. Y ese conocimiento progresivo de Abraham, Abraham, por ejemplo, conoce a Dios a través de sus nombres, o mejor dicho, al revés, Dios se revela a Abraham a través de sus nombres. En Génesis 17 se menciona a Dios revelándose como el Todopoderoso. Génesis 21 se revela como el Eterno. Y en Génesis 22, y ya está, esto es el final de la historia, de este episodio en el monte Moria, Dios se revela como el Dios que provee, Jehová Jireh. Y es el llamado, ¿qué objetivo tiene la repetición de un nombre? Es una cuestión cultural, histórica, se refiere en un sentido, cuando Dios utilizaba el doble anuncio del nombre, significaba proximidad. Pero también significa algo, y es lo que realmente está en este pasaje, una señal de advertencia. Cuando Dios le repitió el nombre a alguien, son 7 los que hay en la Biblia, era para darle una señal de advertencia. Y en este caso, la advertencia está bien indicada porque Abraham estaba a punto de cortar la carótida de su hijo y ofrecerle un sacrificio. Pero más allá del hecho en sí, ¿qué significaba eso? Ese llamado de Dios era alentarlo en cuanto a la fe. Era un llamado profundo a la fe. Y realmente, todo el preámbulo para leer, y finalmente vamos a descubrir que en ese caso Abraham sale súper aprobado. Y uno dice, ¿y por qué Dios tiene que probar a las personas? Y a veces nos acontece a nosotros. Si Dios tiene una característica, un atributo que es la omnisciencia y conoce todos los detalles y sabe cómo voy a salir yo y vos de la prueba, ¿cuál es el objetivo entonces de probarnos? ¿Por qué Dios no se ahorra el trabajo de no hacerle esa tarea? Porque si Dios ya sabe cómo soy yo. Bueno, eso es cierto, pero nosotros a veces no sabemos cómo somos nosotros. En este caso de Abraham, ya les he adelantado que él supera la prueba. Pero todos se acordarán de Pedro. Pedro promete, como se dice en la jerga, en el lenguaje cotidiano, prometió el oro y el moro. Prometió, Señor, aunque yo voy a estar de ninguna manera. Bueno, y Jesús, sabiéndolo todo, en ese caso actuando como Dios, le dijo que iba a negarle 3 veces y que la señal después de su negación iba a ser el canto del gallo. Así ocurrió. ¿Por qué aconteció? Porque Pedro era el Pedro exterior el que hablaba.
no el Pedro interior. El Pedro interior estaba desconectado del Pedro exterior y definitivamente fracasó. Ahora, ¿por qué el llamado a la fe? Estamos viviendo en un tiempo donde, según las profecías del Nuevo Testamento y en referencia a Jesús, hay una pregunta, si en su retorno está la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Y estamos viendo que la consistencia de la fe en el mundo cristiano está haciendo agua. Que nuestra fe no es tan robusta como pensamos. ¿Y cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta porque la crisis se ve a todo nivel, en el cumplimiento de la misión. Posiblemente hoy hemos hecho énfasis en la misión exterior o los lugares lejanos a nosotros, pero está haciendo crisis en los lugares donde las iglesias están establecidas, en la misión local. Está viéndose también en las crisis que se tienen en los creyentes en la formación del hogar. Muchas veces no se respetan los parámetros que Dios da para la formación de un hogar nuevo. Y aún en aquellos que están establecidos, no se está utilizando los recursos de la fe y a Dios mismo quien nos da la fuerza para sobrellevar las dificultades y tener un hogar de éxito. Entonces estamos en crisis. Estamos en crisis también porque gran parte de los cristianos jamás han llevado a una persona a los pies de Cristo. Cuando uno lee el Nuevo Testamento vemos que como reguero de pólvora el Evangelio se extendió. Y no simplemente por grandes predicaciones como la que tuvo Pedro al principio de los Hechos, sino mucho más adelante cuando la gente, siendo expulsada donde vivía, transmitió la fe con toda seguridad. Un predicador del siglo XVIII, que se llama Octavio Winslow, escribió un libro que se llama La declinación espiritual. No sé si está en castellano, pero yo tengo dos citas de él muy interesantes que permiten que reflexionemos. Él dijo, es muy breve, en todos nosotros, o sea, en vos, en mí, dice él, hay una secreta tendencia perpetua y alarmante a alejarnos de Dios. Él no estaba hablando del mundo inconverso, estaba hablando de los creyentes, por supuesto, no de nuestro tiempo, sino hace 2 siglos. Por eso decía el salmista en el Salmo 25, a ti, oh Señor, levantaré mi alma. Y este Winslow, dijo, tal desvío, el que a veces hay en los creyentes, devora al alma de su vigor, de su fuerza, de su energía espiritual e incapacita al creyente, por un lado para servir, amar, obedecer y deleitarse en Dios, y por otro lado para resistir las tentaciones de la carne, el mundo y Satanás. Ahora vamos a leer Génesis 22, algunos versículos, pero cuando este libro, su narrador, inspirado por Dios, que es Moisés, da los primeros 11 capítulos, parece que va a pasos gigantes, porque en su relato transmite lo que pasó durante cientos de años y miles de años. Pero cuando llega a los episodios del llamamiento de Abraham, primero es Abraham y después Abraham, después de su hijo, comienza a tener como si fuera un freno en su relato en cuanto a tiempo. Y entonces ya ahora, en Génesis entre 21 y 22, va a haber espacio de años y en el 22 espacio de días y de horas. Increíble. Por ejemplo, me va a ayudar a leer hoy, para que me alcance la voz para el turno de noche, Ariana. Si podía leer Génesis 21, 34. Ya nació el hijo de Abraham, ya es Abraham de verdad, y él está en Filistea ¿por cuánto tiempo? 21:34. 21, 34. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Esos muchos días, por el relato nos vamos a dar cuenta que fueron entre 13 y 15 años. ¿Cómo sabemos que fue tanto? Porque en el capítulo 21 nace el hijo, y en el capítulo 22, vamos a leer el versículo 1, por favor, Ariana, dice esto. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham, y él respondió, henme aquí. Bueno, y ahí está la cláusula de tiempos después. Entre el verso 34 del 21 y el 22.1, hay 13 a 15 años, porque ya se transformó el chico en un adolescente. Y quiero decirles que para entender, contextualizar la historia, Abraham es la persona que sobresale por sus despojos. Dios lo llamó primero a despojarse de su familia en Ur de los Caldeos, una ciudad
en el mundo antiguo de la más moderna. Se ve por las excavaciones, bueno, no voy a entrar en los detalles, pero era lo adelantado de su época. Se despojó de su patria, se despojó de su familia, un parte de la familia, porque una parte fue con él. Después cuando se queda a establecer en la tierra de Israel, se tuvo que despojar de la parte más fértil, porque su sobrino y los ganados y los pastores entraron en conflicto. Y él le dice, bueno, si voy a la derecha, yo me voy a la izquierda, si voy a la izquierda, me voy a la derecha. Y así al pobre Abraham le tocó lo peor de la tierra, donde no había tanta fertilidad. Y ahora cuando llegamos al capítulo 20, y antes del capítulo 22 se tuvo que despojar de su primer hijo, que había nacido de una forma, este, bueno, no lo voy a explicar, pero muy difícil porque nació de su sierva, una costumbre muy mala, se cometía adulterio para tener un hijo. Y entonces allí se tuvo que despojar, un momento también crítico, donde su madre Agar y Ismael tuvieron que ir por el desierto y Dios le dio promesas y protección. Pero ahora en el capítulo 22, luego que Dios lo llamó cuando Abraham tenía 75 años y aproximadamente en este momento tiene 115, así que han pasado 40 años, donde todavía seguía conociendo a Dios. Y Dios le pide algo inexplicable, le pide el hijo. ¿Y por qué era tan importante? Porque de él iba a venir la descendencia que Abraham había recibido la promesa de Dios de que vendría. Entonces voy a pedir a Ariana que nos lea de versículo 2, porque el 1 lo leímos, hasta el 11, donde encontramos el segundo llamado o los dobles llamados a Abraham. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriab, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, Henme aquí, mi hijo. Y él dijo, He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Como vemos entonces, Abraham se encuentra a un nuevo llamado a ser despojado de la posesión más querida. Y hoy día es muy difícil hablar de los púlpitos del despojo o del renunciamiento a ciertas cosas. Y a veces son cosas que realmente nosotros amamos y que no son pecado. El autor de Hebreos iba a decir cientos de años después, en el capítulo 12, que dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Quiere decir que a veces hay cosas que nos pesan y la razón o el objetivo por el cual Dios las señala es porque son cosas que estropean nuestra maduración. Y uno dice, ¿a qué se te referís, Carlos, con ese despojo? ¿Saben cuántas cosas tenemos que despojarnos nosotros? Despojarnos del yo. Despojarnos de aquellas cosas que, por ejemplo, nuestra testarudez, aquella inclinación que tenemos fatalmente todos en uno de nuestros hogares, a reclamar que la razón nos pertenece. El despojarnos de nuestro egoísmo, que muchas veces hace opacar la fe cristiana, porque demandamos en forma mala cosas que queremos defender por nosotros mismos. Y que como ver en la historia, aunque Dios le demandó a Abraham una cosa incomprensible, él sabía que Dios
quería bendecirle. Y aún esa cosa que parecía irracional, el sacrificio de su hijo, él estaba dispuesto a seguir hasta lo último, porque no solamente fue probada su fe. Y en el caso de la prueba de Abraham, como nos puede suceder con la nuestra, es que a veces no somos capaces de dimensionar cuál será nuestra reacción frente a la prueba. Y estoy seguro, y los comentaristas lo dicen, que Abraham quedó sorprendido cuando fue probado entre las tres áreas, de la obediencia a Dios, del amor a Dios y de la fe que tenía por el Señor. Y él terminó siendo aprobado. Ahora también es un desafío para nosotros. Y uno dice, ¿y por qué estudiar esta historia tan vieja? Que, bueno, hace poco la repasábamos en los estudios de los domingos a las 10 de la mañana. Dice, esa respuesta la da el apóstol Pablo, y dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Muy bien, vamos a ver entonces las tres cosas allí, tres cosas importantes de este doble llamado de Abraham. Primero, la convocatoria de la fe o su llamamiento divino. Segundo, la elección que deja esto. Y la tercera, que tiene que ver con lo que nos dice Pablo de las enseñanzas de historias antiguas, qué resultado o efecto tienen para nosotros. En primer lugar, la convocatoria o el llamado a la fe. Cuando uno lee el capítulo 11 de Hebreos, que hay una galería de héroes de la fe, que parte del inicio del Antiguo Testamento hacia el final, nos va a llamar la atención que Abraham está en el cuarto lugar, por supuesto porque es posterior a los anteriores, ¿no? La primero que vemos allí es la descripción de tres profetas, Abel, Enoc y Noé. Y ahí el tratamiento de Dios con la humanidad era un tratamiento que Dios hacía pactos universales. Pero luego viene el diluvio, viene el origen de las naciones, y ahora Dios decide partir de una persona. Y uno dice, ¿y qué conexión tenemos nosotros con Abraham? Bueno, usted puede leer el libro de Romanos y se va a dar cuenta que él es determinado allí por Dios como el padre de los creyentes. Y uno dice, sí, el padre de los creyentes judíos. No, no, no. El padre de todos los que creemos en Jesucristo. Y justamente Abraham, eh, dentro de la galería de los que creyeron, creyó de la misma manera que nosotros. Creyó por gracia y por fe en Cristo. Por supuesto que el mensaje que desafió a este hombre a creer es diferente al de nosotros, pero no diferente en cuanto a la gracia y la fe, porque todavía Jesucristo no había venido. Ahora, lo que nos extraña sobremanera al leer la historia de este hombre es que fue llamado a una edad mayor, 75 años. Así que si alguien dice que se cree demasiado mal o demasiado viejo para creer, tiene que mirar a Abraham. Se inscribió en la escuela de la fe a los 75 años. Y no venía de una cuna de gente creyente. Venía antecedido de gente que vivía en craso paganismo. El mismo Josué, que escribe el sexto libro de la Biblia y haciendo una crónica hacia atrás de su pueblo, que estaba pasando también el fin del libro de Josué, está hablando de gente que seguía en el paganismo, dice Josué, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Hay dos Mesopotamias en el mundo, una está ahí en la zona donde está Babilonia y otra en la Argentina, aquí frente a nosotros. Y allí dice, el otro lado del río, se ve que los dioses paganos pasaron por encima del río, y dice Josué, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían dioses extraños. Así que este sí que nació, diríamos, totalmente ajeno al conocimiento de Dios en cuanto a lo que su pueblo creía. Tenían creencias paganas, pero Dios llama y convoca a la fe. Por eso, en el libro de Génesis está su historia, Génesis 11 en el final, Génesis 12 comienza, pero Jehová había dicho. Quiere decir que el llamado de Abraham fue antes de Génesis 12, sino mucho antes. Ahora, los detalles del encuentro con Dios que tuvo, la Biblia no es minuciosa, sino que la Biblia hace como un resumen. Pero sabemos que la fe de Abraham está sólidamente cimentada porque la Escritura lo dice.
Y hay una cosa interesante cuando ya en el Nuevo Testamento el primer mártir cristiano que se llamó Esteban está haciendo una interpretación de la historia, recuerda a Abraham. Y de alguna manera dice esto de Abraham: el Dios de la gloria se apareció a Abraham morando en Ur de los Caldeos. Ahí menciona el Dios de la gloria. Posiblemente Abraham estaba lleno de la gloria terrena, él tendría posesiones, posiblemente algunos dicen que su familia, su papá era sacerdote de la luna, estaba en una posición estable y sólida. Pero siempre que Dios aparece en la vida de alguien que todavía no le conoce, la gloria de Dios eclipsa cualquier gloria humana o cualquier lugar donde uno tiene depositada su confianza. Por eso la gloria de Dios es mayor que cualquier otra gloria. Por eso es raro ver cuando hay personas que abandonan vivir para la gloria de Dios, para vivir por glorias menores, que no tienen nada que ver con el Dios de los cielos. Por eso él dio un paso de fe. Por supuesto, en Génesis 22 estamos viendo ese progreso en la fe. Si nos dirigimos a Génesis 12, son las palabras preliminares de Dios para iniciar a este pagano en la fe. De ahí en adelante, Abraham no es el mismo. De ahí en adelante la vida de él está subordinada a lo que Dios dice y no a lo que él cree o se le ocurre. Por eso es llamativo a aquellos que manifiestan tener fe en Jesucristo, como explicamos muchas veces, que en lugar de hacer caso y obediencia a lo que Dios revela en su palabra, terminan haciendo lo que sus caprichos determinan y sus deseos malos y egoístas demandan. Así que entonces, en segundo lugar, está el camino de la fe que siguió Abraham. Comentando su propia vida, el libro de Hebreos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Él no sabía los detalles de ese peregrinar, porque él no era un vagabundo el que está desorientado y no tiene lugar en ningún lado. Él era un peregrino. Sabía que el que le llamaba le indicaría paso a paso dónde debía llegar. Y ahora en el libro de Génesis también, antes de este episodio que estuvimos viendo, 22, dice: y creyó al Señor y le fue contada por justicia, 15:6. Mucho antes de que Dios indicara ciertas prácticas religiosas, como fue la circuncisión, que era una señal en los órganos masculinos de que alguien pertenecía al pueblo de Dios. O sea que él no fue por una práctica religiosa hijo de Dios. Él fue creyente porque tuvo fe de la misma manera que tenemos nosotros, excepto que para él todavía Jesucristo no había venido y realizado la obra redentora. Él tuvo fe en el Mesías que había de venir y que había de derramar su sangre en sacrificio por nuestros pecados. Él fue salvo por la gracia y la fe. Porque alguien dice: pero los creyentes del Antiguo Testamento tienen otro método para su conversión. No, no es cierto. No es cierto, porque no se puede eliminar ni la gracia ni la fe. Así que para dar, diríamos, resumir este punto, el primer hombre que se salvó en toda la historia humana, el primer hombre, no sabemos, puede ser Abel, puede ser Adán o Eva, se salvó por gracia y la fe en Cristo. El hombre que hoy se está salvando, o mujer, en el tiempo de la prédica, en el tiempo contemporáneo, se salva por la gracia y la fe. Y el último que va a ser salvado, cuando Dios disponga ya el fin de esta generación humana, va a ser salvado por la gracia y por la fe. Dios no ha de cambiar su método de salvarnos. Ahora, la firmeza de la fe de Abraham es lo que leyó hace un ratito Ariana. ¿No le llama la atención en el relato que escuchamos de Ariana la harta repetición de la palabra y? Si ustedes suman, yo mi pasado contador me traiciona, hay 12 veces que está la palabra y, y. Nunca los detalles en la Biblia están porque sí. Como recién decíamos, la repetición de Abraham
No es que Dios se quedó trabado en su lenguaje y tuvo que repetir el nombre de nuevo, o porque Adán era sordo, no, sino que simplemente tiene un significado. ¿Cuál es el significado de y, y 12 veces? Y no es la primera vez que aparece en la Biblia. Si ustedes leen Génesis 1, ¿recuerdan? Y Jehová, y Dios, y. Eso es una figura literaria, no importa el nombre, es polisidenton. Quiere decir los hechos que se están relatando en este momento, poniendo en letras, son continuados unos a otros. Hay vértigo, hay aceleración de los hechos relatados. ¿Y qué tiene que ver con esto y explicarla ahí, pastor? Bueno, porque quiero decir que cuando Dios le dijo algo incomprensible, que era sacrificar a su hijo, no es que Abraham dijo, bueno, mira, tuve unos días, voy a ver esto que pide Dios es demasiado elevado, un costo muy grande. Yo estuve años esperando un hijo, recién a los 100 años, de los 25 que tuve la noticia de que iba a tener una nación grande y ahora esto no lo entiendo. Mientras no lo entiendo voy a esperar. No, no, no. El relato, la repetición de las I nos está diciendo, las IES, nos está diciendo una característica de la obediencia de cualquier creyente. Nuestra obediencia tiene que ser inmediata. Pero pastor, y a veces yo no entiendo lo que está... Si es Dios claramente el que te lo pide, a veces no tenemos explicaciones. A veces la hay, a veces la hay. Pero en este caso no la había. Abraham se iba a enterar después que los hechos acontecieran. Ahora, Dios nos prueba a todos. Bueno, la respuesta a eso la tiene Pedro cuando escribió el apóstol. Y él dice en su capítulo 1, verso 6, dice, aunque ahora era un tiempo de mucha prueba, los creyentes eran perseguidos, muchos eran muertos, era la época donde también posiblemente, bueno, era después del nacimiento de la iglesia, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, y fíjese lo que sigue, si es necesario, tengan que ser eh, afligidos en diversas pruebas. La prueba de un creyente no es una acción caprichosa de Dios. Si vos estás pasando pruebas, y yo también, yo tuve un mes con disfonía, y estoy todavía más o menos, y otras cosas que me pasan en mi vida, yo las puedo contar que estoy aquí, pero yo si hablaría con cualquiera de ustedes, mi afonía es una estupidez frente a lo que sufren otros. Sabríamos de que muchas veces tenemos que soportar pruebas, ser, como dice Pedro, ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, eso quiere decir, ahora, siguiendo con el relato, Dios le había dado a Abraham una posición maravillosa, un hijo. Justamente, parece que Dios está interesado en quitarle la alegría a sus hijos, porque si él toda la vida esperó el hijo, él se decía, ay, el tiempo va pasando, yo soy viejo, mi mujer es vieja, posiblemente el que me va a heredar es Eliezer, mi mayordomo, y Dios se le aparece un día y dijo, no, 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 las cosas no son así, estoy parafraseando, ¿eh? Las cosas no son así, va a tener un hijo, y Abraham le hubiera dicho, ¿y de quién? ¿Y de tu propia mujer? No, no, pero eso no puede ser, biológicamente ya está fuera de la costumbre de las mujeres. Así que tenía un hijo. Dios le había dado a Abraham un programa. ¿Qué le dijo al comienzo? Haré de ti una gran nación. Y Dios le había dado una promesa, simplemente lo haré. Dios cuando empeña su palabra, como dice el texto del Nuevo Testamento, que Dios es veraz y sea todo hombre mentiroso. Ahora, en realidad en la prueba esta que leímos, cuando Dios termina en el doble llamado y le dice, Abraham, Abraham, no es que la prueba era el hijo. Dios estaba tratando con Abraham. La cuestión no era con Isaac. Isaac era, y el comportamiento de Isaac, tenemos que decirlo, fue un comportamiento de sujeción a su padre. Su padre tenía 115 años, él tenía 13 o 15, y él tenía 13 o 15, el chico. Imagínense que llevaba el fuego, porque el fuego era para ponerlo en la leña, y arriba de la leña que iba a estar. Por eso el chico le dice, lo leímos recién, ¿dónde está el cordero? Dice el verso 7. No, no hay cordero. Había había que hacer pocas cuentas en el cerebro para decir, el que va a estar ahí soy yo. Entonces vemos que también él tuvo una actitud de sujeción a su padre.
Abraham podía haber pasado la historia como el gran padre, había dicho, en el momento del cuchillo, decirle, Dios, me niego a que esta prueba siga, yo no voy a matar a mi hijo. Entonces hablaríamos en este momento como Abraham, como el padre modelo. Sin embargo, no es que Abraham no amaba a su hijo, sí, lo amaba con locura, supongo, después de haberlo esperado tantos años. Pero él tenía más confianza en la obra de Dios, como dice el libro de Hebreos, el capítulo 11, de que aún lo iba a volver a recibir, aunque él lo matara, porque él estaba siendo probada su fe, su amor y su obediencia. Y Abraham al final de la prueba habrá dicho, la verdad que me doy dando cuenta que estoy amando a Dios de una manera inusual, más allá de lo que es lógico. Y estoy obedeciendo a Dios aún ante las cosas que a mí me parecen caprichosas y que no son lógicas para hacer. Ahora vamos, en estos últimos minutos, a ver algo que parece raro en el texto y la aplicación para nosotros, que es lo más importante luego de la descripción somera de todo esto. Abraham tuvo el privilegio, como otros antes que él, de escuchar la voz audible de Dios. ¿Quién más tuvo ese privilegio? ¿Se acuerdan? Abel seguro, porque fue el primer profeta. La tuvo también el privilegio, lo tuvo Noé, porque Dios tuvo instrucciones de hacer en 120 años el barco y tenía un mensaje que predicar. Y bueno, y muchos otros, porque hay muchos. Ahora hago una pregunta para que pensemos. A veces con un sentido romántico decimos, qué bueno hubiera sido en alguno de esos acontecimientos que la Biblia relata, haber yo escuchado directamente la voz de Dios. La pregunta que le haría para que piensen, y ya lo estuve pensando mucho, ¿ustedes cambiarían el privilegio que tenemos ahora de tener la palabra de Dios escrita? Esta es gorda porque tiene letras grandes, ¿no? Tener la palabra de Dios escrita accesible a nosotros, o trocarían, como dicen los brasileños, cambiarían el lugar que ustedes tienen ahora en el mundo de la gracia después de Jesús, de tener la habitación interior del Espíritu, con la experiencia de estos seres, de estos hermanos nuestros también, que tuvieron experiencias audibles de la voz de Dios antes de la cruz? ¿Cuál es la posición mejor? ¿Lo de antes o de ahora? Bueno, esa pregunta tendría que tener una respuesta bíblica, ¿verdad? Porque si no, sería mi opinión y tu opinión. Y yo creo que mi opinión y la de cualquiera de nosotros frente a lo que Dios dice no tiene valor. ¿Se acuerdan ustedes del libro de Hebreos capítulo 1, verso 1? Que dice, Dios habiendo hablado, me rodó la hoja, Dios habiendo hablado muchas veces, Abraham es una de ellas, y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y esa preposición por el Hijo, cuando los traductores tradujeron del idioma griego al castellano, tuvieron que elegir entre tres preposiciones, que las tres valen. Acá se está puesta por el Hijo. O sea que Dios habla por el Hijo. Pero Dios también podemos decir habla en el Hijo. Y podemos decir que Dios habla con el Hijo. Quiere decir, y esto préstele mucha atención porque es la que trae la respuesta, la Biblia es un mensaje completo y es un mensaje a la vez limitado. Dios no nos reveló todo lo que Él es, no podría hacerlo porque Dios es infinito. Cuando Cristo entra en el mundo de los hombres, ya Dios guarda definitivamente silencio porque lo ha dicho todo en Cristo Jesús. Así que volviendo a la pregunta, y tal vez podemos agregar otra cosa más a la pregunta, ¿quién de las dos experiencias, de aquellos que escucharon la voz audible y nosotros que tenemos la palabra escrita, es más o es menos? Nosotros somos más. ¿Por qué? Ahí vamos a la placa que sigue. La Biblia nos dice que tenemos tres cosas que ellos no tuvieron a plenitud. Posiblemente la última sí. Primero, no tuvieron la palabra escrita de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando leemos la historia de Abraham y de otros patriarcas que escucharon la voz de Dios, podemos resumir 4, 5, 6, 7 veces, digo yo, para enumerar algo. Pero nosotros
cada día que podemos abrir la escritura, cada minuto, cada hora, nos enfrentamos con la voz de Dios. ¿Es ventaja esta o no? Por supuesto es ventaja. Una cosa es escuchar esporádicamente en momentos cruciales la voz audible de Dios y otra cosa es tenerla escrita permanentemente. Así que nosotros no tenemos ese tiempo de espera. Cualquier instante puede ser útil. Podemos abrir la Biblia y escuchar la palabra inspirada, inerrante, infalible de Dios. Así no perdamos entonces la oportunidad, porque a veces, aún teniendo muchas traducciones de la Biblia en nuestra casa, ¿cuántas veces tenemos lentitud para leerla? Y eso es algo que debemos corregir. Ahora, esa es la primera diferencia que había, pero hay una segunda diferencia que es muy importante. Cuando Pablo habla a los creyentes en Corinto del hombre natural, que la Reina Valera dice no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, en realidad la idea original debió decir rehúsa aceptar, porque no percibe es como que estuviera todo vedado y no puede introducirse allí para conocer lo que está en la mente del hombre. Pero acá dice que el hombre tiene una actitud aviesa, una actitud, una decisión moral de decir rehuso aceptar lo que Dios revela. Eso es lo que hace el hombre natural. Pero terminando con su, diríamos, razonamiento, dice que, bueno, en cambio el espiritual, está puesto en contraposición el hombre natural contra el espiritual, no es que avanzó y por sus méritos llegó a espiritual, no, no. El espiritual es el que decide otorgar a Dios el gobierno de su vida. Y lo puede hacer un creyente de 1 hora, de 100 días y de 100 años. Pero dice que ese espiritual juzga todas las cosas. Ese jugar no es que está puesto como un juez con un martillo para determinar lo que está bien y mal, sino discierne. ¿Y por qué discierne? Y da la respuesta en la escritura. Cuando dice, pero porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Segundo elemento con el cual tenemos ventaja con respecto a aquellos que escucharon audiblemente la voz de Dios. Tenemos la palabra escrita, tenemos la mente de Cristo. Y eso es un efecto solo y exclusivo para aquellos que pertenecemos al reino de la gracia después de Jesús. Aquellos, para hacerlo más gráfico, seríamos como nuestra vida como una computadora. Y la palabra de Dios como cantidad infinita de archivos que se van incorporando a nuestras vidas. Y cuando hay una demanda de esa computadora que se ha ido cargando con la palabra de Dios, ya la mente de Cristo ya programada milagrosamente por el Espíritu permite que respondamos adecuadamente a lo que se le es requerido. Pero hay un tercer elemento con el cual contamos ventaja y podemos decir que somos más que aquellos que si no, porque tuvieron una lucha de quién es más importante. No, no, más no es de importancia, sino de adquirir mayores bendiciones. Es la guía del Espíritu, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y eso permite, y por eso a veces decimos que, ¿por qué a veces la fe de muchos creyentes se está deteriorando? Porque si están estos tres elementos en conjunto, palabra de Dios, mente de Cristo y guía del Espíritu, podemos definir claramente, como se predicó el domingo pasado, cómo un creyente con estas riquezas puede conocer la voluntad de Dios. Por supuesto que conocer la voluntad de Dios es una cosa y hacer la voluntad de Dios es otra. Muchas veces la gente conoce la voluntad de Dios, o yo, o vos, podemos hacer y no la hacemos. Eso quiere decir que cuando mi corazón está limpio, mi motivación es transparente y camino en el Espíritu, puedo con toda seguridad asumir que lo que pienso y deseo es la voluntad de Dios. ¿Y cómo me doy cuenta cuando estoy yendo hacia un lugar donde creo que es la voluntad de Dios y no lo es? Porque hay una alarma interior, como le pasó, por ejemplo, al apóstol Pablo, que tenía sus planes evangelizadores, irse para la zona de Asia, y en Bitinia, dice que Dios le prohibió que fuera ahí. No porque estuviera mal el predicar, sino que lo que estaba equivocado era el lugar donde hacerlo. Y finalmente, en los últimos minutitos, ¿cuál es el efecto de esta historia o resultado para nosotros? Abraham fue desafiado a consolidar su fe. Conocía en forma progresiva a Dios, pero a medida que el tiempo pasaba, tenía más oportunidades y aunque ya era viejo, estamos hablando de los 115 años, él
pudo ser aprobado en el desafío y la prueba de su fe. Dios sigue probando tu fe y mi fe. Estamos en un tiempo donde la fe de los creyentes, como decíamos en palabras del predicador del siglo XVIII, Maslow, que tiende nuestra vida hacia abajo. Por eso en el Salmo 25 levantaré mi alma al Señor, decía el salmista. La fe no es primordialmente creer en el Dios a pesar de la evidencia. Fe es obedecer a Dios a pesar de las consecuencias. Repito, fe no es primordialmente creer en Dios a pesar de la evidencia. Fe es obedecer a Dios a pesar de las consecuencias. Hay una sola alternativa frente a la obediencia. ¿Cuál es? La desobediencia. Esa es una respuesta de perogrullo. Ahora, ¿qué clase de obediencia debemos tener nosotros, los creyentes? Copiando la actitud de Abraham. En primer lugar, debe ser una obediencia informada. No es que un día Abraham se dice, qué gana tengo de ir al Monte Moria. Precisamente el Monte Moria, donde fue a intentar, porque Dios lo paró, a su hijo, era una cadena de montes. Y es donde luego iba a estar la ciudad de Jerusalén. Y en esa cadena de montes es donde el Señor Jesús fue sacrificado por nosotros. Quiere decir que Génesis 22 podemos catalogarlo con la siguiente expresión. Es un ensayo general del Calvario. Nada más que en lugar de la víctima, o supuesta víctima, que en realidad uno dice, pero si no lo mató el hijo, ¿quién ocupó el lugar de ese sacrificio que Dios mandó a hacer? Un carnero, que estaba enredado en sus cuernos. Es una anticipación de la figura de Cristo, y esa zarza que cubría la cabeza de carnero es una tipología mucho antes de que Jesús viniera de la corona de espinas. Por eso Jesús, en el Evangelio de Juan, que estamos justamente analizando y muy bien, en el capítulo 8, hablando Jesús a creyentes incrédulos, o creyentes, malos creyentes, afirmó con total afirmación que Abraham vio mi día. Y cuando hay esta expresión de día determinado, es el día de salvación, es el día del sacrificio redentor. ¿Cuándo vio Abraham el sacrificio redentor? Acá, Génesis 22. Génesis 22. Por eso la obediencia debe ser informada. Debo estar en armonía, sintonizado con Dios. Que escuchar a Dios, porque Abraham no lo escuchaba. Hasta este momento que aún que le relatamos que tuvo que Dios advertirle, Abraham, presta atención, guarda, pará la mano, pará el cuchillo, no mates al muchacho. Así que la obediencia es necesaria porque debemos escuchar a Dios para poder obedecerla. Si no lo escuchamos, tenemos una obediencia desinformada. Segunda razón o segunda manera de practicar la obediencia que Dios requiere de nosotros, tiene que ser intencional. No solamente y ser informado, sino presentarse a Dios para servicio. ¿Cómo voy a escuchar la voz de Dios a través de su palabra si no me siento o la escucho de que alguien la dice, la predica o me la comparte o la leo con mis ojos propiamente? La verdadera obediencia no es solo la ausencia de hacer lo equivocado, es el activamente buscar la voluntad de Dios para tu vida. Ignorar esa voluntad no es excusa. A veces hay gente que dice, yo no sabía esto. Y bueno, ahora lo sabes. Lo que queda es, a partir de ahora, ¿vas a seguir con el comportamiento antiguo? Si ahora sabes que eso que querías hacer o que hacías no era del Señor. También debe ser una obediencia inmediata, y esta tiene razón de ser con respecto a las sobreabundancia de las IES. I. Quiere decir que todo hizo inmediatamente. Preparó, en albardó, dice ahí, ensilló el asno, agarró el fuego, agarró el cuchillo, le dijo al hijo. Hubo 3 días del lugar donde estaba, a donde era el Monte Moria, hubo 3 días. Y él lo hizo todo en forma inmediata, hasta diríamos con vértigo, de la manera que Dios le dijo, Dios lo hacía. Dios le pedía una cosa, él lo hacía. Debe ser una obediencia inmediata. Hoy uno de los grandes errores que yo tengo, y creo que a veces también muchos de mis hermanos, es aplazar nuestras responsabilidades. En el mundo del lenguaje de los psicólogos y psiquiatras hay una palabra nueva, era vieja, pero la están poniendo de moda nuevo, es la procrastinación. En el lenguaje más viejo es postergar.
Y muchas veces el hecho de saber la voluntad de Dios y en definitiva hacerla con un espacio de tiempo muy grande entre el pedido de Dios o cuando yo soy informado a terminar haciéndolo, si hay postergación puede ser tomado como desobediencia. La verdadera obediencia, mis hermanos, es inmediata. Inmediata. Dios lo dice, yo lo debo hacer. Yo no me estoy poniendo como un ejemplo perfecto porque tengo muchos baches también en eso. Muchas veces evito conversaciones si yo sé que voy a confrontar. Hubo otras cosas parecidas, porque la obediencia ante el Señor debe ser inmediata. Por eso ejemplo de todo esto es Abraham. Y también debe ser una obediencia apasionada, sin renuencia ni vacilación, y será, no será, no tengo ganas, tengo una mala actitud frente a esto. No, 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 no. Cuando Jesús describió a Juan el Bautista, él lo describió como una antorcha. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice el Señor? Que ardía y alumbraba. Así que debe ser apasionado, con un amor apasionado y consumidor. Hay una frase muy buena de un antiguo predicador de inglés que decía, poca fe traerá tu alma al cielo, pero mucha fe traerá el cielo a tu alma. Y este mismo predicador que fue Spurgeon dijo esto, ya termino. Si quien se convierte a Cristo declara que conoce la voluntad de Dios, pero no tiene intención de cumplirla, asegúrale entonces que no es salvo. No crean que el Evangelio es magnificado o que Dios es glorificado cuando les dice a los pecadores que pueden ser salvos simplemente si aceptan a Cristo como Salvador. Cuando siguen casados con sus ídolos, en sus corazones continúan enamorados del pecado. Si yo les dijera tal cosa, les estaría mintiendo, dice Spurgeon. Estaría pervirtiendo el Evangelio, insultando a Cristo y transformando la gracia de Dios en lujuria. Que Dios nos bendiga entonces para que en este tiempo de la claudicación de la fe, el gran obstáculo para la tarea de la evangelización es que muchas veces predicamos el mensaje correcto, pero no estamos viviendo en la práctica ese mensaje en nuestras vidas. Entonces la gente dice, para vivir como vivo Carlos, yo, mejor no. Así que hermanos, así como Dios le dijo ese día al patriarca, Abraham, Abraham, era una advertencia, era un llamado de atención. Vamos a ver cómo está tu fe, Abraham. Y hoy Dios nos dice a nosotros, ¿cómo está tu fe? ¿Es simplemente una fe declamada que tiene que ver solo con lo intelectual y no con la práctica cotidiana? Entonces no es fe. Ahí entraría Santiago, el autor de la carta de Santiago. Dice, mostrame tus obras y voy a creer en tu fe. Estoy parafraseándolo, ¿no? Que Dios nos bendiga, hermanos. Nos ponemos de pie, rogando al Señor que tenga misericordia de nosotros, de nuestras debilidades que tanto tenemos, para vivir una fe genuina, demostrada con una obediencia apasionada, intencional, inmediata hacia nuestro Señor. Señor nuestro Dios, gracias porque las historias viejas tienen continua vigencia. Así como tú probaste a aquel hombre que tenía también defectos como nosotros, sin embargo en su prueba salió aprobado. Queremos, Señor, seguir adelante en la manifestación y la vivencia de nuestra fe, Señor. Pero no queremos tener ni simulaciones ni claudicaciones. Que la gente pueda ver en nosotros personas débiles, personas dependientes de ti, que luchamos para manifestar una fe genuina en un mundo que moralmente se cae a pedazos, para que nuestra tarea de compartir la fe cuente con tu anuencia, con tu aprobación, y que escuchemos el día que tú juzgues nuestras vidas esas palabras, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Te bendecimos hoy, Señor, y declaramos que esta palabra que escuchamos es palabra viva y verdadera, y que aventajamos a todos aquellos que escucharon tu voz audible, pero hoy nosotros tenemos la palabra inefable, inerrante, que no tiene ningún tipo de error ni falacia. Bendecimos hoy tu nombre y decimos gracias, Señor, por Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.